Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Doctor, muy buenos Buenos días, doctor. buenos días, doctor. 5 minuticos y empezamos, doctores. ¿Ya? Listo, mis doctores. Ahora sí, unos buenos días. Vamos a empezar realizando algunas precisiones con relación al delito de acoso sexual. Una vez las hayamos realizado, pues entonces vamos a hacer algún análisis con relación a, pues a la sentencia y algunas
particularidades de esa sentencia que fue objeto de estudio el día viernes. Entonces, mis doctores, con relación al delito de acoso sexual, pues este delito está consagrado en el artículo 210A, ojo, 210A de nuestro Código Penal. Ese artículo 210A fue adicionado al Código Penal mediante la ley 1257 del 2008. Es esta ley la que, pues básicamente, cumpliendo pactos y compromisos internacionales suscritos por Colombia, en los cuales se salvaguarda o se trata de equiparar, también se podría decir, estas inmensas desigualdades de los cuales ha sido objeto la mujer a lo largo de nuestra historia nacional, pues se incluye este delito consagrado en el artículo 210A. Alguien que por favor le dé lectura al artículo 210A del Código Penal, doctores. Marcela, por favor. Buenos días, profe. Artículo 210A, acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en prisión de 1 a 3 años. Listo, Marcela, gracias. Nótese, mis doctores, que les decía que este delito se incluye básicamente por esa celebración de los convenios internacionales, pero ¿a qué convenios estoy haciendo pues, relación? Básicamente a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y más específicamente a una convención que todos debemos leer que se denomina la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención también es conocida como la Convención de Belém do Pará, porque allá en esa ciudad brasilera fue donde se suscribió este tratado, en Belém do Pará. Entonces esta convención también se conoce como la Convención de Belém do Pará. Y básicamente busca eso, la eliminación de las formas, de cualquier forma de discriminación en contra de la mujer. También con base en la suscripción de unos convenios o de algunos tratados suscritos con la Organización Internacional del Trabajo. Y estos convenios buscan tutelar o salvaguardar o proteger principio de dignidad humana y de igualdad en el ámbito laboral, social, familiar, económico, académico para las mujeres. Entonces, mis doctores, nótese que uno de los elementos de este tipo penal uno de los elementos de tipo es que entre el perpetrador y la víctima debe existir una relación de poder. Tiene que existir esa relación de poder. Y esa relación de poder, pues, puede surgir a partir de la interacción de dos o más personas. Debe existir una posición dominante, puede ser la de los patronos, de jefes, de empleadores, esto en lo atinente a los convenios que se han celebrado con la Organización Internacional del Trabajo, pero partimos de la base, mis doctores, que debe ser una relación de poder. En la misma Organización Internacional del Trabajo ha definido al acoso sexual como estas insinuaciones sexuales que son indeseables para la víctima, o un comportamiento verbal o un comportamiento físico de índole sexual, que precisamente persigue, o cuál es la finalidad, es interferir en el rendimiento laboral de una persona. Esto con base en lo que, le repito, indica la Organización Internacional del Trabajo. O estas insinuaciones sexuales indeseables pueden también buscar crear un ambiente de trabajo intimidante o un ambiente de trabajo hostil u ofensivo. Entonces, mis doctores, acorde con la Organización Internacional del Trabajo, los casos de acoso sexual pueden llegar a incluir insultos, pueden llegar a incluir observaciones, bromas, insinuaciones de carácter sexual, comentarios inapropiados sobre la forma de vestir, físico, edad, situación familiar de una persona.
contacto físico innecesario, no deseado, como tocamientos, caricias, pellizcos, violencias de orden corporal, observaciones de pronto un poco molestas u otras formas de hostigamiento verbal, siempre con esa connotación de que se relaciona con lo sexual, miradas lascivas, gestos relacionados con la sexualidad, invitaciones comprometedoras, solicitud de favores sexuales, pues según la Organización Internacional del Trabajo, pues este hostigamiento sexual es la causa de los despidos de 1 de cada 4 mujeres en el mundo y el hecho de que 4 de cada 10 mujeres que renuncian se da precisamente por ser víctimas de algunos comportamientos de carácter sexual. Como sujeto activo de este delito, pues puede ser cualquier persona siempre y cuando tenga esa relación de poder sobre la víctima, en cualquier ámbito, en el laboral, o en el académico, o en el social, o en el económico, pero debe existir esa relación de poder sobre la víctima. Y el perpetrador del delito, mis doctores, utiliza ese estatus o utiliza esa posición o esa superioridad precisamente con el propósito de someter a la víctima a esos deseos sexuales. Entonces tenemos que el sujeto activo es indeterminado, cualquier persona, siempre y cuando tenga esa relación de poder o esa situación de poder laboral, académica o social o económica, y la utiliza con el propósito de someter a la víctima a sus deseos sexuales. Como sujeto pasivo tenemos cualquier persona que es objeto del acoso, y precisamente por ser objeto del acoso, pues esa libertad, esa formación o esa integridad sexual se ve pues afectada. No, aquí no importa el sexo, mis doctores, pueden ser hombres o pueden ser las mujeres las que son víctimas del delito sexual. Se atenta contra la libertad, la formación sexual, y como los decía, como elemento normativo necesitamos siempre esa superioridad manifiesta, esas relaciones de autoridad, de poder, de edad, de sexo, de posición laboral, de posición social, de posición familiar, de posición económica, que posee el perpetrador de este delito. De pronto, haciendo una ampliación del campo de espectro de este delito, se puede tener como beneficiario al propio acosador o también a un tercero. O sea, el tercero puede buscar beneficiarse sexualmente, o un tercero también puede buscarse que se beneficie un tercero. Y esto, les decía, mis doctores, viene como consecuencia de que Colombia debe empezar a resarcir los daños que ha ocasionado a las mujeres a lo largo de toda su historia. ¿Y los daños en qué sentido? En que las mujeres han sido objeto de discriminación, y aún lo son, por parte de la sociedad colombiana. Nos distinguimos por ser una sociedad extremadamente machista, y el ser así implica que las mujeres sean víctimas de una segregación o víctimas de una discriminación, y es necesario que el Estado tome cartas en el asunto y busque mitigar, o busque algún día, ojalá así sea, acabar con esa discriminación que se tiene con relación a las mujeres. Pero esa discriminación esa no viene así de gratis, ella viene importada. La discriminación hacia las mujeres no es un producto original de nosotros. Esto es importado desde por allá, en el año 1492, cuando nos invadieron y con la mal llamada descubrimiento de América, porque nosotros no necesitábamos estar descubiertos porque no era nada nuevo, pero a raíz de que nos implementaron una nueva cultura, una nueva religión, unas nuevas costumbres, pues una de ellas fue precisamente esa segregación que existe para con la mujer, o ese trato tan bajo que le da la sociedad europea a la mujer, y más que todo la sociedad española. ¿Producto de qué? Producto del catolicismo. El catolicismo es una religión que trata muy fuerte a la mujer, la trata como un ser inferior al hombre, y precisamente con base en eso es que nosotros importamos esta creencia, y también asimilamos ese comportamiento atentatorio contra el principio de igualdad y con los derechos de las mujeres. Nótese que las personas que son asiduas a leer la Biblia básicamente asimilan la Biblia al mal con la mujer.
desde la misma Eva. Yo no sé qué hubiese sido de la Biblia si una mujer la hubiese escrito, pero la Biblia es un libro extremadamente machista en el cual no solo Eva, sino la misma Dalila o la misma Sara, que llevaban a la desgracia a Adán o a Juan Bautista o a Sansón. Entonces daban a la mujer como un sinónimo del mal. Y esto es precisamente porque ese libro viene de culturas excesivamente machistas. Y para tratar de romper estos estigmas sociales, pues precisamente se adecúan estas, o se tratan de incorporar estas, o se incorporan estos delitos en los cuales, aunque posiblemente un hombre también puede ser víctima de acoso sexual, claro que sí, pero en la mayoría de los casos son las mujeres las que precisamente por estar subordinadas o por existir un nexo o un vínculo de superioridad, pues son objeto de este delito. Entonces, mis doctores, hechas estas precisiones con relación al delito consagrado en el artículo 210, les pregunto lo siguiente. Con relación a la sentencia, que fue objeto de estudio el día viernes, esta sentencia de la Corte, nótese mis doctores que esta sentencia es una sentencia relativamente reciente, es una sentencia del 2019, siendo como, y nótese también mis doctores que es una mujer, la magistrada ponente de esta sentencia, la doctora Patricia Salazar Cuellar, pero ya una vez teniendo clara la sentencia, teniendo clara esta contextualización acorde con lo consagrado en el artículo 210, les pregunto, mis doctores, única y exclusivamente, ¿cuáles son los hechos? Alguien, por favor, que me relate los hechos. ¿Qué pasó en esta sentencia? Lo que ustedes van a conocer posteriormente como los hechos jurídicamente relevantes. Entonces, mis doctores, ¿cuáles son los hechos que dieron origen a este proceso? ¿Quién me los puede relatar con sus propias palabras de quién era el perpetrador del delito o el eventual o el probable o al parecer el perpetrador de este delito? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Quién era la víctima? Entonces los escucho, mis doctores, con sus palabras, indíquenme única y exclusivamente cuáles fueron los hechos, materia de investigación y, lógicamente, posteriormente, materia de juicio. Los escucho, doctores. ¿Quién desea indicarme cuáles fueron los hechos? Yo pregunto aquí, a ver. Espérenme un momento. A ver aquí quién aparece. Daniela Mena, ¿se encuentra en clase? Daniela Mena. Sí, sí, señor. Listo, Daniela, préndame la cámara, por favor, y cuénteme cómo fueron los hechos de esa sentencia. Profe, es que la cámara no me funciona ahorita. Bueno, entonces cuénteme cuáles fueron los hechos, Daniela. Bueno, una mujer fue a... Espera un segundo. Vale. La señora Zuley Andrea Patiño López, el día 17 de Bueno, junio del pero no me los 2010. lea. Dígame con sus palabras qué fue lo que pasó en esa sentencia, Daniela. Bueno, la señora Andrea Patiño fue a la Fiscalía de Armenia para pues indagar sobre el estado del delito de inasistencia alimentaria. Y pues ella había denunciado ese delito contra su ex compañero sentimental, Diego Fernando Becerra. Entonces el encargado del despacho en ese entonces era Diego Enrique Castro Morales, que era el que se estaba ocupando de atender a la usuaria. Pues entonces él le dijo que tenía que citar al imputado, o sea, al señor Diego Fernando Becerra, y que se iba a comunicar con ella telefónicamente para entregarle la situación. ¿La qué? ¿La qué? La citación. Ah, la citación. Entonces, minutos después de abandonar la fiscalía, la señora Zuley Andrea Patiño recibió una llamada telefónica de parte del señor Diego Enrique Castro, que le indicó que se vieran frente al parque cafetero de la ciudad para entregarle la citación. En ese lugar, o sea, en el parque, el servidor público le hizo propuestas, pues, para que sostuvieran relaciones sexuales. Y pues la señora lo rechazó y
procedió a realizar una denuncia en su contra. Ya, venga, le pregunto, ¿cómo es que se llama ahí el señor, el 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 funcionario? funcionario público, Sí, el funcionario judicial. Diego Enrique Castro Morales. Daniela, ¿este señor le hizo insinuaciones a la dama? Pues, ¿Qué le dijo? pues ahí le dice que, pues que le propuso que sostuvieran relaciones sexuales, según acá, ¿Le la propuso, sentencia. le hizo un ofrecimiento dinerario? Le ofreció plata? No, ¿No? no. Ahora sí léame los hechos, Daniela. Los hechos de la sentencia. Acá está. De acuerdo con los términos de la acusación, el día 17 de junio del 2010, Zuley Andrea Patiño López se presentó al despacho de la Fiscalía Novena Local de Armenia, con el fin de indagar sobre el estado de la investigación por el delito de inasistencia alimentaria. Leo el número del radicado, No, no es necesario, Daniela. en donde ella había sido la denunciante en contra de su ex compañero sentimental Diego Fernando Becerra. El encargado de ese despacho era para entonces Diego Enrique Castro Morales, quien ocupándose de atender a la usuaria le manifestó que era necesario surtir la audiencia de conciliación, para lo cual debía citar al imputado, por lo que para ese efecto se comunicaría con ella telefónicamente para entregarle la citación dirigida al padre de su hijo. Minutos después de abandonar la oficina de la fiscalía, Zuley Andrea Patiño López recibió una llamada telefónica del parte del funcionario, quien le indicó que se vieran en el parque cafetero de esa ciudad con el fin de entregarle la aludida citación. En ese lugar, el servidor público procedió a hacerle propuestas para que sostuvieran relaciones sexuales, lo cual ella rechazó en el acto, optando por formular la denuncia penal en su contra. Listo, perfecto. Entonces, noten mis doctores que esos son los hechos jurídicamente relevantes. Gracias, Daniela. Ahora, ¿qué pasó en ese proceso? Lo que se denomina, miren, y es importante tener en cuenta lo siguiente, mis doctores, siempre que nosotros estemos estudiando una sentencia o que ustedes estén redactando una sentencia, coloquen los hechos jurídicamente relevantes. ¿Cuáles son los hechos qué ocurrió? No indiquen las pruebas vendrán después en un análisis posterior, pero por ahora es necesario indicar qué fue lo que pasó. Bueno, entonces, aunque hay uno más adelante sí se indica que hubo un ofrecimiento dinerario por parte de este funcionario de la Fiscalía, pero bueno. Entonces, mis doctores, ¿cuáles fueron los hechos procesales? Ojo, los procesales los hechos procesales, ¿qué ocurrió procesalmente en este caso? Juliana, la escucho. Procesalmente. Buenos días. Bueno, procesalmente, el 10 de febrero del 2015, el fiscal tercero delegado ante el Tribunal Superior de Armenia presentó escrito de acusación. El 16 de febrero del 2015, los magistrados integrantes de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Armenia se declaran impedidos para conocer la actuación por hallarse incursos en la causal prevista en el artículo 335 de la Ley 906, que se refiere al rechazo de la solicitud de preclusión. No lo menciona en el texto de la sentencia y dice el artículo en firme, dice en firme el auto que rechaza la preclusión, las diligencias volverán a la fiscalía restituyéndose el término que duró el trámite de la preclusión. El juez que conozca de la preclusión quedará impedido para conocer del juicio. Posteriormente, en julio 7 y 16 y noviembre 24 del 2015 y en enero 29 del 2016, conformada la sala de conjueces, se celebra la audiencia de acusación. Luego, julio 8, agosto 24 y noviembre 29 del 2016 y en abril 24 del 2017 se lleva a cabo la audiencia preparatoria. En junio 12, 13 y 14 del 2017
se celebra la audiencia de juicio oral y público, y en la última fecha, es decir, el 14 de junio del 2017, se anuncia el sentido del fallo mediante el cual se declara que el procesado, no era responsable del delito objeto de la acusación. El 14 de julio del 2017, la Sala de Conjueces del Tribunal Superior de Armenia emite la sentencia absolutoria en favor de Diego Enrique Castro Morales, y posteriormente esa sentencia, nueva fecha, es apelada por los representantes de la Fiscalía y de la víctima. Hasta ahí tengo yo de la parte procesal. Ahora, Juliana, a esta persona la absuelve el tribunal. Bueno, esto quiere decir que quien estaba realizando esta conducta era el fiscal. Era el fiscal. ¿Por qué? Porque si hubiese sido cualquier otro empleado del juzgado, hubiese sido objeto del juicio por parte de un juez común y corriente. Pero quien en primera instancia aborda el conocimiento de este proceso es el tribunal. Eso quiere decir que el procesador era el fiscal. El fiscal de allá de Armenia, si no estoy mal, eso ocurrió en Armenia. Entonces era el fiscal. Bueno, listo. Gracias, Juliana. Ahora bien, les pregunto, el tribunal absuelve al fiscal. ¿Por qué lo absuelve el fiscal? La sentencia nos deja entrever por qué el tribunal absuelve a este señor Castro Morales. ¿Por qué lo absuelve? De hecho, lo dice con una palabra. ¿La conducta qué es? Dice el tribunal que esa conducta se tornó ¿cómo? Indilogada. Ay, qué pena, no alcé la mano, profe. No, Emerson. Profe, yo saqué 3 conclusiones de los conjueces. La primera, que es atípica la conducta que fue endilgada al acusado Diego Enrique Castro Morales. Se sustenta en dicha decisión que la conducta... Espéreme. Primero, préndame la cámara. Y segundo. Sí. ¿Qué quiere decir? Y ahí tiene la razón, Emerson. ¿Qué quiere decir, Emerson, que la conducta sea atípica? ¿Qué quiere decir eso? Porque pues nosotros tenemos que entender qué es atipicidad. Que no está en el código. Bueno, quiere decir que esa conducta, cualquiera de las dos, puede pasar cualquier de estas dos cosas. Primero, que esa sentencia no está definida en el código como delito. Eso se denomina atipicidad objetiva. O que la persona que cometió la acción, no el delito sino la acción, obró sin dolo o sin culpa o sin preterintención, que es lo que se denomina la atipicidad subjetiva. O sea que en este caso dijo que era atípica. Básicamente es porque para el tribunal lo que hizo este señor no es ningún delito. Lo que hizo no es delito. Ahora continúe, Emerson, por favor. Dice, se sustenta en dicha decisión que la conducta descrita en el artículo 210A del Código Penal se configura a partir de un sujeto activo indeterminado que debe ostentar un poder de autoridad, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económico, el cual ejerce sobre la víctima, quien se encuentra en condición de desventaja, por lo que se requiere una posición de desigualdad entre ellos, ausente en el presente caso. Espéreme, Emerson. Ahora vamos a empezar a indicar a ver si se presenta o no se presenta. Cuando nosotros leíamos el artículo 210A, decíamos que se tiene que dar una relación de poder. El perpetrador del delito tiene que tener un poder, y ese poder indicábamos que era social, laboral, familiar, económico. Entonces la pregunta es, un fiscal, una persona vinculada a la rama judicial o a la Fiscalía General de la Nación como fiscal, no tiene una posición superior sobre la usuaria de la justicia que interpone su denuncia y le corresponde ese proceso a ese fiscal y ese fiscal es el encargado de adelantar la investigación. Pregunto, ¿consideran ustedes que fiscal versus usuaria de la justicia se puede llegar a considerar como una posición de superioridad, ya sea por autoridad, poder, edad, sexo, posición laboral, posición social, o posición familiar o posición económica? Cualquiera se puede presentar. No es que se tenga que presentar todas, sino cualquiera de ellas. ¿Qué me dice Emerson?
Sí, teniendo en cuenta de que pues el caso igual lo está manejando él y él tiene un poder que fue otorgado por el Estado, por lo tanto el usuario está en desventaja con esa persona. Entonces nos dice Emerson que eventualmente sí se puede llegar a presentar una posición de superioridad del fiscal hacia la usuaria. Mire, Emerson, cómo nosotros empezamos a encontrar falencias en las sentencias. Pues claro que la hay. Es que cuando nosotros somos denunciantes, pues nosotros acudimos es como usuarios de la justicia y allá se encuentra precisamente un fiscal que es una persona que está en la escala de autoridad, se puede llegar a considerar como una autoridad. Por eso, pues precisamente, por eso es que está ya en esa posición de fiscalía y de director del proceso investigativo. Y sin embargo, aquí el tribunal dice que no existe. ¿Por qué? Porque de pronto el tribunal, con una visión completamente restringida del delito, casi que indica que se tienen que dar relaciones de autoridad laboral. Y no importa. Aquí el mismo artículo 210 dice que cualquier clase de autoridad. Cualquier clase de autoridad, por eso dice que autoridad, poder, edad, sexo, posición laboral. Hombre, ¿cómo no vamos a considerar que existe una desproporción entre la posición laboral de un fiscal y la proporción de una señora que es usuaria de la justicia porque colocó una denuncia penal en contra de un tipo porque no le respondía por los alimentos de sus hijos? Pues claro que hay una relación de desventaja. Pero aquí el tribunal erróneamente dice que no. Entonces ya empezamos a encontrar algunas falencias en esa sentencia. Dice que ausente en el presente caso. Pues déjeme decirle que señores tribunal de Armenia o señores tribunal allá del departamento del Quindío están completamente errados. En este caso sí existía una posición de desigualdad, porque una cosa es ser fiscal y otra cosa muy distinta es ser usuario de la justicia. Él precisamente busca es eso, que se haga justicia, porque este señor no le responde por los alimentos de sus hijos. ¿Qué más dice Emerson con respecto a lo que indica Se agrega tribunal? por el juzgador que el delito de acoso sexual surgió de la necesidad de proteger a los trabajadores en el marco del acoso laboral. Espéreme, si ve Emerson que ellos ya dicen que tiene que ser trabajador, entonces ¿para qué diablos está en el código las posiciones de autoridad, poder, sexo, posición social, posición laboral, posición económica? No solo, o sea, la visión es miope del tribunal. El tribunal es miope porque casi que indica que para que exista un acoso sexual tiene que haber una relación laboral. No, puede haber una relación de cualquier otra índole. Pero nótese, mis doctores, cómo bueno, y aquí es bueno que nosotros empecemos a ver que los magistrados a veces no entienden bien los artículos, no pasaron por la universidad, o si pasaron no entraron a clase, o se conectaron y se fueron, porque eso puede ocurrir. Aquí no, pero puede llegar a ocurrir. Pero miren, doctores, que hasta los mismos magistrados y nosotros empezamos ya estudiando en detalle estas sentencias, empezamos a efectuar y a ver y a darnos cuenta de muchos yerros, igual que la 29221. La 29221 es también la reina de los yerros jurídicos. Ella es la reina, por eso siempre la pongo a leer, porque esa es la sentencia más significativa de cómo la Corte en ocasiones se equivoca. Pero aquí también el tribunal del Quindío, de Armenia, como quieran, empieza a indicar cuestiones que no son ciertas. ¿Quién dice que solo en el ámbito laboral? Eso no lo dice porque si no lo diría el artículo, sino que él hace de pronto el magistradito del Quindío solo leyó las concepciones de la Organización Internacional del Trabajo, las que yo les decía con anterioridad. Por eso era necesario indicar que, hombre, que la organización ha tratado y nosotros hemos suscrito algunos acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo para prevenir el acoso sexual en materia laboral, pero existen muchas otras clases de acoso sexual, no solo en materia laboral, sino en otros aspectos. Continúe, Emerson, por favor. Por lo que ante la inexistencia de la relación de subordinación entre victimario y víctima, concluyó que los hechos que aquí se investigaron llegando a la etapa de juicio se encuadra en el delito de concusión y no en el de acoso sexual.
Vale, perfecto. Y bueno, gracias, Emerson. Ahora otra persona distinta a Emerson. Cuéntenos, ¿qué pasó en esa sentencia ya? O sea, ¿qué análisis hace la Corte Suprema de Justicia o la doctora Patricia Salazar y su combo de colaboradores? ¿Qué análisis hace la sentencia? ¿O a qué conclusión llega la Corte Suprema de Justicia con relación a esos hechos? Le pregunto a Karen Negrete. ¿Está Karen Negrete en clase? ¿No se encuentra Karen Negrete en clase? Y aquí aparece Nicole Becerra. Tampoco. Ana Ruiz. Profe, qué pena. Ahora sí, Aló, Nicole. aló, Espérame un momentico, Ana, por favor. Nicole, te escucho. aló. Es que no me. Nicole, ¿ya? Bueno, mientras Nicole nos arregla sus problemas de conectividad, ¿qué nos dice Juan David? ¿Se queda? Presente, profe. Cuénteme, Juan David. Y la Corte, hombre, Juan David, préndame la cámara, la Corte, ¿a qué conclusión llegó o qué análisis efectuó, hombre, Juan David, ese artículo 210? Eh, pues según mal no recuerdo, ellos llegaron a la conclusión de que, de que el acusado pues era inocente, ¿sí? Por lo que su merced nos acaba de referir. Hmm. Y según al artículo, pues lo único que yo miré era que decían que una parte que me pareció interesante, que lo puse creo que en el documento que mandé, era que ellos decían que el legislador solamente se refirió a, para no entrar en equívocos, solamente se refirió en el artículo a que a las a la consecución sea la persistencia, ¿verdad? En el tiempo y no a los actos que pasaban en un punto exacto, o sea, sino a un acto único, sino a la persistencia que tenía una persona, a esa persistencia en hacer el acto, en el acoso, en fomentarlo. No sé si me explico bien. Sí, Juan David, sí, sí, sí. O sea que se tienen que llevar a cabo varios actos. Sí, señor, que tiene que ser, o sea, el acto tiene que ser persistente, tiene que haber una persistencia para que se dé ese delito. Vale, perfecto. Muchas gracias, Juan David. Nicole, te escuchamos. Dígame, profe. Cuéntame, Nicole, ¿a qué conclusión llegó la Corte Suprema de Justicia en este caso determinado? Pues, profe, ellos dijeron que el acusado no era culpable, que dijeron que no era culpable y que tenían que aclarar que el sujeto em, nunca se mostró como con conductas típicas, como lo dice el artículo 210A, que haya mostrado superioridad por la parte laboral o algo que haya sido
que haya sido obligado o algo en el consentimiento por parte de ella, pero que lo considera no culpable a él. Listo, Nicole, gracias. ¿Qué nos dice Arturo? Ahora sí pueden levantar las manos las personas que desean realizar alguna intervención. Escucho, Arturo. Profe, buenos días. Bueno, en mi conclusión, lo que tomó como referencia básicamente la Corte es, pues primero eso, sí, los tratados internacionales respecto de la parte laboral, pero también tienen en cuenta, creo que dentro del desarrollo pues del juicio, cuando ella rinde pues declaración como testigo, tiene en cuenta pues la declaración de ella para decir de que no hay un sometimiento como tal y que la conducta queda totalmente atípica porque por lo que mencionó ahorita el compañero Juan David, de que no hay una persistencia como tal, se presenta una única vez y de que pues no hay una superioridad respecto del cargo, sino hay un aprovechamiento como tal para poder haber obtenido, no sé, una línea de llegada o de contacto con la persona, con la usuaria de la fiscalía en ese momento, y que por lo tanto pues también esto quedó pues decantado al momento de que se da a conocer de que hay un ofrecimiento dinerario por los por las por los servicios sexuales que él quería obtener de la usuaria, profe. Listo, Arturo, gracias. ¿Qué nos dice Juliet? Buenos días, doctor. Pues, profe, la sentencia en cuanto al artículo 210 lo que decía era que tenía que existir una manifestación, pues, en cuanto a la existencia de la manifestación de un abuso de poder, coordinación. Y en segundo lugar, que se requiere que haya una insistencia, una persistencia habitual en las conductas dirigidas con los fines sexuales no consentidos, sin que se espere pues que se logre el propósito. Ellos tenían en cuenta que los verbos rectores de la conducta típica del abuso sexual indicaban la idea de los actos de persistencia. No era que fuera un hecho aislado, que fuera una sola vez, sino pues que, como lo dicen los verbos rectores, de que se haga en repetidas ocasiones. No dicen cuántas veces lo tiene que hacer, pero sí que sea persistente la persona. Listo, gracias, Juliet. ¿Y Emerson? Profe, para sacar ella la conclusión, dividió en dos su análisis. Primero analizó lo del sujeto activo y después analizó lo del verbo rector. En cuanto a sujeto activo, dijo que la única calificación que trae es de superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económico. Que el elemento esencial del tipo es la persecución de fines sexuales no consentidos, con idoneidad de influir en la formación de la voluntad y libertad sexual de la víctima. Que las relaciones de subordinación como forma de sometimiento a las que se puede ver abocada la mujer o persona de otro género o identidad sexual. Que el acoso sexual es manifestación de un abuso de poder, sin importar el escenario en el que la relación se desarrolle, y que no es concusión porque tales circunstancias no pueden interpretarse indefectiblemente como una acción constrictiva, porque no se acreditó que el funcionario hiciera depender las resultas del proceso a su cargo del cumplimiento de los requerimientos sexuales que solicitó, al punto que terminó ofreciendo dinero a cambio de esos favores. Y con respecto a los verbos rectores, que son acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, dichos verbos rectores caben anotar que todos indican en principio una idea de actos persistentes o reiterativos en el tiempo, pues basta verificar las acepciones consagradas en el diccionario para asumir dinámico y no estático el comportamiento. Y maneja 4 características que se encuentran definidas por la presencia de una situación típica, que son: en modo alguno puede responder a una conducta aislada, sino a una actividad persistente, incesante y continua.
debe ser tendiente a doblegar la voluntad de la víctima. El propósito, no debe importar el propósito, o sea, no es relevante que se logre o no la finalidad perseguida, y que se trata de un delito de mera actividad que no requiere para su consumación el resultado en lo que el cometido sexual respecta. Siga. Termina diciendo que en el presente caso está demostrado que el comportamiento desplegado por el acusado Castro Morales fue un acto aislado, sin la continuidad o persistencia en el actuar reclamada por la descripción típica en relación con las conductas alternativas que podrían configurar la existencia de un acoso sexual que afrentará de esa manera la dignidad y la libertad de autodeterminación de la persona ofendida. Y pues hay un tip muy interesante acá de derecho comparado con el derecho español, donde sí se tipifica esa conducta según ella. Dice, de haberse pretendido sancionar penalmente hechos aislados o individuales, bastaba con así referenciarlo a través de verbos como insinuar, manifestar, solicitar o realizar, como así sucede en la ley penal española, donde a más de circunscribirse el delito a ámbitos laboral, docente o de prestación de servicios, directamente se sanciona a quien solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero. Por lo tanto, pues concluye que no existe evidencia suficiente para concluir que se ejecutó el tipo penal de acoso sexual por el señor Diego Enrique. Listo, mis doctores, pero nótese que cuando leíamos ese artículo 210A, en ninguna parte del artículo se indica que la conducta que despliega la persona que está cometiendo este delito se tiene que dar con esa continuidad o con esa persistencia. Dice el que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad, y ya hablamos de cuál clase de superioridad, de cualquiera de las que esté ahí, dice, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidas a otra persona. En ninguna parte nos indica, ya es la jurisprudencia la que consagra que esa conducta, ya sea cualquier acosar, perseguir, hostigar o asediar física o verbalmente, se tiene que efectuar con una continuidad o con una persistencia. Esto es, mis doctores, la jurisprudencia le agrega otra exigencia a ese delito, que es, repito, que la persona que vaya a cometer el delito o el perpetrador del delito realice cualquiera de esas conductas continuamente o persistentemente, aunque es muy vacío o es muy etéreo el concepto de persistencia o el concepto de continuidad, pues se indicarían que se pensaría que son dos o más actos o dos o más despliegues. Entonces, mis doctores, precisamente es por eso, porque solo ocurrió en una única ocasión, y después el señor abandona esos propósitos criminosos, que la Corte dice que no se configura el delito de acoso sexual. Entonces, ¿a dónde voy, mis doctores? Que en ocasiones, si nosotros nos quedáramos única y exclusivamente leyendo el Código Penal, no lo consagraríamos, no entenderíamos que la Corte le ha dado, que ha establecido otra exigencia para este delito de acoso sexual. Y no solo en estos delitos, en muchos delitos, vamos a alcanzar a ver la mayor cantidad posible en que los cuales la jurisprudencia casi que modifica la ley. Pero allá es bueno, mis doctores, que ustedes ya consagren que cuando estén estudiando o cuando estén analizando un caso de acoso sexual, se tiene que presentar esa continuidad en las acciones que está desplegando la persona procesada por este delito, o esa persistencia que con un solo acto no se logra materializar ese delito de acoso sexual. Entonces ya están agregando otra exigencia. Y pues citarán esa sentencia, la 5967 de 2019. Es bueno que lo coloquen allá en sus artículos, le repito, porque aquí ya se está colocando otra exigencia por parte de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver más adelante que
No solo en este delito, son muchos delitos los que sufren alguna modificación o se transforman, o es otra la visión que consagra la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, vamos a ver en su momento que el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes también ha sido modificado por la Corte Suprema de Justicia y ha sido modificado a grandes rasgos, no son modificaciones pequeñas. Entonces, tal y como lo indicaban los compañeros anteriormente, se necesita para que se logre acreditar la comisión de este delito, pues que la persona realice esas acciones continuamente o que realice esas acciones de instigación o de acoso, de perseguir o de hostigar o de asediar, las tiene que realizar persistentemente. Ya cuando se realiza con esa sistematicidad, pues podremos hablar que eventualmente se puede llegar a materializar o a presentar el delito de acoso sexual. Entonces, mis doctores, esa era la acotación que quería hacerles, esa era la enseñanza que nos deja esa sentencia, que agrega otra exigencia que no estaba contemplada o no está contemplada de la simple lectura del artículo 210A del Código Penal. Ya teniendo claros conceptos, y ustedes lo deben tener claro, mis doctores, conceptos como el de acceso carnal, como el de acto sexual, la diferencia entre un acceso y un acto, y esa primera diferencia entre acceso y acto, y la segunda diferencia que tenemos que tener en cuenta en los delitos sexuales es cuando un acceso a un acto, cualquiera de las dos, es violento y cuando es abusivo. Entonces, partamos que si se utiliza la violencia, y ya es el mismo artículo el que nos trae o nos consagra la definición de violencia, pues estaremos ante un acto o un acceso violento. Y cuando se realiza con una persona menor de 14 años, pues hablaremos de que se presenta o un acto o un acceso abusivo. En ocasiones les indicaba con anterioridad que en ocasiones el delito, ya sea el acceso o el acto, se puede presentar abusivamente, porque la víctima es menor de 14 años, pero aparte de eso también es violento. Esto es, si una persona menor de 14 años es violada, pues será abusivo, pero también será violento. Pero en esos casos no se presenta un concurso de delitos, sino solo se castiga la violencia. Pero esa violencia tendrá un agravante. Será una violación agravada. ¿Y agravada por qué? Por la edad de la víctima. Entonces, en esos casos hablaremos es de el delito sexual cometido violentamente, pero con una circunstancia de agravación teniendo en cuenta la edad de la víctima. Pero cuando no se presenta violencia y la víctima es menos de 14 años o de pronto se puso en incapacidad de resistir o qué sé yo, eso que hablábamos en clases anteriores, pues hablaremos de actos o de acceso de otra forma. Todo esto, ¿a dónde va dirigido, mis doctores? Va dirigido a que nosotros pensemos en los casos típicos de tocamientos o de roces que se presentan en los transportes públicos. Valga el ejemplo, como ejemplo podemos colocar el Transmilenio, las personas que vivimos en Bogotá. Entonces, algunas personas en Transmilenio son víctimas de algunos tocamientos efectuados por algunas otras personas, y si esa conducta, si ese despliegue efectuado por esta persona que ingresa al sistema y empieza a realizar tocamientos sobre algunas víctimas, puede llegar a ser considerado como un acto sexual abusivo o como un acto sexual violento o como algún otro delito. ¿Ustedes qué opinan al respecto, doctores? Con relación a ese ejemplo específico de los tocamientos que se efectúan en el medio de transporte público. ¿Qué nos dice Emperatriz? Buenos días, doctor. Pues le cuento, pues voy a exponer un poquito mi punto de vista. Antes de, o sea, el viernes, antes de este fin de semana, yo tenía pues la idea de que en la sentencia no había un acoso sexual, por esa precisamente, o sea, ella pudo decir, no me encuentro en el parque, tranquilamente. Entonces, pero ya después de eso me pasó algo, digo,
a todas las mujeres nos pasa lo de acoso, de ese tipo de acoso, ya seamos viejas, jóvenes, bonitas, feas, siempre habrá quien esté molestando. Entonces, a raíz de algo que me sucedió el fin de semana, me puse a investigar y existe un acoso sexual callejero, que es precisamente también ese tipo de tocamientos dentro del Transmilenio, y contra eso solo hay una contravención que figura en el Código de Policía, Ley 1801 del 2016, Código Nacional de Policía, y que está asociado con el artículo 226 del Código Penal como injuria por vías de hecho. En el título cuarto del Código Nacional afecta la tranquilidad y relaciones respetuosas, la privacidad de las personas en el artículo 33, numeral 2, literal B. Entonces, considero que, pues, obviamente, ese es un tipo, si el profe ya nos aclara que no tiene que haber continuidad en el tiempo, entonces es un acoso sexual. En cuanto a particularmente lo que me pasaba a mí, no me estaba dando cuenta que estaba siendo víctima de acoso. O sea, no poder cruzar una calle porque hay un señor insistente en decir palabras y me pasaba al frente y entonces era el pis pis y no sé qué. Entonces me di cuenta de que sí hay ese tipo de acoso que es supremamente terrible para nosotras las mujeres. ¿Cómo serán las niñas? Decía yo. Claro, ¿Cómo serán las pero, chicas? Sí, pero usted me está hablando del acoso del Código de Policía. sí, Pero, que no, sí. ¿será que esa conducta que nos comenta se inscribe o puede tomarse como del artículo 210A? O sea, ¿será que Pues, esta conducta entra al Código Penal? pues no hay superioridad, Ni no, siquiera conoce usted a su agresor, es una persona X, usted no sabe quién es. un señor que ni el nombre sé, entonces, pues yo creo que no entraría ahí, sino para una contravención con el código la contravención que se dice en el código de policía. No sé, doctor, si me saca de la duda, porque apenas estoy conjeturando, no tengo certeza acerca de eso. Listo, perfecto. Pero Bueno, entonces, ¿qué nos dice Emperatriz con respecto a los tocamientos en transporte público? y eso ya entra como abuso sexual, yo creo, o es un abuso porque ya va a tocamientos. A ver, Entonces Emperatriz, entraría dentro de abuso. claro, pero, Emperatriz, dígame, usted me está utilizando un término que la verdad no conozco. Dígame dónde está consagrado en el código el delito de abuso sexual. Por eso yo les decía, partamos de la base que existen o actos violentos, o accesos violentos, o actos abusivos, o accesos abusivos. Pero solo el delito de abuso sexual, ¿será que está consagrado en nuestro Código Penal? ¿Qué nos dice Emperatriz? Pues en el artículo 206, pero dice es acto No, sexual, ¿sí ve? violento, Ujú. sí, delito de abuso sexual, sí, estoy ahí, no Entonces, ¿a dónde sabría, voy, Emperatriz? Que no podemos inventarnos delitos que no están consagrados en el código. Entonces, no, el delito de abuso sexual. Entonces ya me indicará, Emperatriz, dónde está consagrado el delito de abuso sexual. Y así abuso sexual, eso no acto existe. sexual. Y usted no puede poner a pensar, usted, por ejemplo, como jueza, Sí. mañana decir, bueno, pero esta jueza, ¿qué quiso decir cuando habló de abuso sexual? ¿Será que dijo un acto violento o un acto abusivo o una... No sé, o sea, tendría yo poner, usted le tiene que explicar como jueza esa conducta, ¿qué delito es? Entonces, no así como pues tan al aire. Es un abuso sexual, sí, pero ¿dónde está consagrada esa conducta como delito? Entonces, ¿será que es un acoso sexual, como indican algunos, sabiendo que en el transporte público ni siquiera se sabe quién es el perpetrador del delito? Y nosotros tenemos que tener claro, para la persona que está hablando en el chat, tenemos que tener claro en el delito de acoso sexual que existe una relación de poder. Y
nótese, mis doctores, que las personas que son objeto de los tocamientos en el transporte público no saben siquiera quién es la persona que las está tocando, no la conocen, entonces no saben si tienen una... De hecho, antes, si habláramos de relación de poder, ustedes pueden estar superior a esa persona que las está tocando, ustedes no saben. Y en el delito de acoso sexual siempre, ojo, siempre se tiene que determinar esa relación de poder, esa relación de superioridad. Entonces, ya teniendo pues como ese punto de partida, ahora sí la escucho, Emperatriz, si en ese caso del tocamiento en el Transmilenio, por ejemplo, el tocamiento en el Transmilenio que se presenta a diario, ¿qué delito eventualmente puede llegar a ser, si es que es considerado un delito? Usted ya no lo había planteado, ya nos había dicho, Emperatriz, que era una injuria por vía de hecho, dice injuria por vía de hecho. Y la pregunta es, la injuria por vía de hecho, ojo, la injuria por vía de hecho. Artículo 226 del Código Penal. Pero esa, claro, espéreme, Emperatriz, pero como está consagrado en el 226, entonces lo primero que nosotros tenemos que analizar es ese delito contra qué bien jurídico atenta. O sea, ¿qué es lo que busca proteger? Entonces, ahora sí, Emperatriz, dígame, esos delitos consagrados en el 220 hacia adelante, ¿qué es lo que buscan proteger? Contra la libertad sexual y la... No, señora, ninguna libertad sexual, no, señora. Allá lo están escribiendo en el chat. Dice, título quinto, mire el artículo 220, dice, delitos contra la integridad moral. Integridad moral. O sea que lo que busca el legislador, para Emperatriz y para todos, lo que busca el legislador cuando protege, cuando crea estos delitos es proteger la integridad moral. Entonces, una pregunta. Si yo me subo al Transmilenio a tocar a hombres y a mujeres porque yo aplico el artículo 13 constitucional, derecho a la igualdad, y todos tienen derecho también a ser tocados. Entonces, si yo entro a tocar indiscriminadamente a hombres y a mujeres, ¿qué es lo que busco? O sea, ¿cuál es la finalidad que estoy, hacia dónde voy? ¿Cuál es mi norte? ¿Cuál es mi fin? ¿Será satisfacer mis deseos sexuales, ojo, sexuales, o será atentar contra la moral de las víctimas? Yo no puedo querer atentar contra moralidad de víctimas que ni siquiera conozco, porque yo no conozco a esas personas que se encuentran en el Transmilenio. Lo que busco siempre es satisfacer unos deseos sexuales protervos y prohibidos. Entonces, por eso, esa conducta debería estar inscrita en los delitos sexuales, no en los delitos contra la integridad moral. Lo que pasa, mis doctores, es que el acto sexual, porque no es una penetración, no es un acceso, es un acto, es violento, pero la violencia no la genera el que perpetra el delito. No, la violencia la genera el propio sistema. El sistema de transporte público, sobre todo, bueno, en general es violento, es muy violento. Y el malhechor se aprovecha de la violencia del sistema, pero él no es violento. Él simplemente se deja, digamos que, arrimar o se deja empujar para empezar a tocar. Entonces no podríamos decir que es un acceso o un acto violento. No, no, porque la violencia no la está ejerciendo él. Entonces, mis doctores, como eso no es ningún delito, no está consagrado en ninguna parte de nuestro Código Penal, pues la Corte Suprema de Justicia tuvo que buscar una salida. Y la salida es indicar que era una injuria por vía de hecho. Pero la salida no es la adecuada. ¿Por qué? Porque, le repito, la injuria por vía de hecho, y yo no sé si ustedes lo estudiaron, pero en caso tal que no lo hayan estudiado a profundidad, lo vamos a hacer en este módulo. La injuria por vía de hecho siempre va a buscar, o todas las clases de injurias o de calumnias, lo que busca es atentar contra la integridad moral, esto es, contra la honra de la víctima. Sino lo que pasa es que para tratar de colocar, o para encontrar alguna salida, la Corte buscó alguna salida e indicó que era una injuria por vía de hecho, pero no es una injuria por vía de hecho. Esto es, ¿y para qué lo hago? Es como un llamado a
al legislador precisamente para que tome cartas en el asunto y se dé la creación de un nuevo delito, de un nuevo tipo penal que precisamente castigue estos eventuales tocamientos que se den en el transporte público y estos tocamientos de orden sexual, estos tocamientos que se realizan para satisfacer deseos sexuales. Y si se ocasiona para satisfacer deseos sexuales, pues tendrá que estar ese delito en los delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual. ¿Qué nos dice Ulises? Doctor, pues el tema usted me lo está... Préndame la cámara, Ulises, porque no lo veo, por favor. Ay, perdón, excúseme. Lo que quería aportar era lo que su merced acabó de decir. Hay algunas acciones que no están contempladas como delito en el Código Penal y una de esas son los piropos y los tocamientos, por ejemplo, en transportes masivos. La injuria por vía de hecho es una alternativa, pero igual creo que ya radicaron un proyecto de ley para establecerlo como delito en el Código Penal, pero no está aún reglamentado. Ese era mi aporte. No. Listo, Ulises. Sí, por allá hay un proyecto, ojalá le paren bolas a eso y no a lo que no deben los legisladores y esa conducta sí tiene que ser elevada como delito. Lo de los piropos ya miraremos a ver si es un acoso sexual, ya se tendrá que mirar la relación de poder, se tendrá que mirar también esa continuidad o esa persistencia, pero porque los piropos, hombre Ulises, y los piropos son incómodos y se dan con esa continuidad o con esa persistencia, eventualmente esa conducta sí puede llegar a ser considerada como acoso sexual con el lleno de los demás requisitos, pero lo que usted dice es muy cierto. Si no se diera si el perpetrador del delito no se valiera de esa superioridad manifiesta, porque no la tiene, haga de cuenta que Ulises es el jefe de su empresa y es objeto de piropos por parte de su subordinado o de su subordinada. Entonces, aquí no hablaríamos de una relación de superioridad porque es la subordinada o el subordinado quien está haciendo los piropos. Entonces, no podríamos hablar de acoso. Pero si llega a ser tan incómoda la situación y tan continua o tan persistente, pues debería existir un delito, porque no es acoso, no es acoso. ¿Por qué? Porque no hay relación de superioridad, sino antes de inferioridad, porque es el inferior, digamos, jerárquicamente allá en el organigrama de la empresa al que está efectuándole los piropos al superior. Entonces, lo que usted dice, pues eventualmente también es cierto en el sentido de los piropos cuando no existe esta relación de superioridad. ¿Alguna otra acotación, mis doctores? Bueno, entonces, ya que no hay más preguntas, volvemos nuevamente. Este era como el paréntesis que hicimos para el ejercicio del viernes, para tener claros los conceptos de acoso sexual y pues tener ya... básicamente claros los conceptos de acoso sexual. Entonces, mis doctores, estábamos por allá en los delitos ¿en qué delitos estábamos estudiando? ¿Contra la seguridad pública? Sí, señor. Quedamos en terrorismo, profe. Quedamos en terrorismo. Ese fue el último delito que se vio, el del terrorismo, el del artículo 343, ¿sí? Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces ya una vez hemos consagrado y hablábamos algunas particularidades con relación al delito de terrorismo, pues también es necesario indicar que pues en el artículo 344 se consagran algunas circunstancias que agravan el delito de terrorismo. Entonces, para no volver clase de lectura, pues allá están ustedes lo leerán por su cuenta. Esas circunstancias que agravan el delito de terrorismo. Entonces, mis doctores, tendrá un aumento, dice, tendrá un aumento, dice las penas, bueno, aquí dice que serán de 12 a 20 años, será la nueva pena, en caso tal que la conducta de terrorismo se lleve a cabo bajo alguna de las circunstancias de estas artículo 324.
Acuérdese de los elementos de tipo del artículo del terrorismo. Ahora nos vamos, mis doctores, al artículo 345, que se denomina la financiación del terrorismo, dice financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. Entonces, alguno por favor que me colabore con la lectura de ese artículo, del artículo 345, por favor. Emperatriz. Sí, artículo 345. Financiación organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada. El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o actividades terroristas, incurrirá en prisión de 13 a 22 años y multa de 1.300 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Perfecto, gracias, Emperatriz. Entonces, nótense, mis doctores, que con este delito se castiga la financiación, el financiar, ya sea directa o financiar indirectamente, o sea, a través de terceras personas, actividades terroristas. ¿Y qué se busca? Pues con la financiación, pues que se sostengan, o el sostenimiento de estos grupos de delincuencia organizada o de grupos armados al margen de la ley, de sus integrantes, de grupos terroristas, ya sean grupos terroristas nacionales o grupos terroristas extranjeros. O también se castiga la administración, la custodia y las demás acciones que se realicen relacionadas con el manejo de los recursos económicos de la organización criminal. ¿Qué podemos consagrar, mis doctores, como financiar? Pues son aportes que contribuyen a esa actividad criminal. Pueden ser aportes en dinero, aportes en bienes muebles, aportes en bienes inmuebles, vehículos, armas, qué sé yo, recursos bancarios, cualquiera que sea esa forma en la cual se va a financiar o que se va a aportar a la actividad de esta organización criminal. Es diferente, lógicamente, es indiferente, no tiene ninguna relevancia que el dinero o lo que yo aporte a la organización criminal sea de procedencia lícita o sea de procedencia ilícita, no tiene nada, eso será irrelevante. Simplemente que estoy colaborando o estoy aportando económica o financieramente a la organización. Si esos bienes provienen tienen un origen lícito o un origen ilícito, eso no tendrá nada que ver. Este delito también nace en virtud, mis doctores, de la suscripción de un convenio. Y ese convenio es el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo. Entonces, ese es el convenio, el cual, en virtud de la suscripción de este preacuerdo, pues nacen estos tipos penales se incluyen en nuestro ordenamiento jurídico penal. ¿Quién comete ese delito? Pues nuevamente lo digo, pues esa persona que directa o indirectamente provea o recolecte fondos con la intención de que se utilicen en esa organización criminal. Esa recolección de fondos pues puede llegar a ser para que se cometa un acto específico, un acto. O también puede ser también el sostenimiento de la organización. Como sujeto activo, mis doctores, no se exige ninguna calidad específica o no se exige ninguna
especial no se realiza ninguna especial exigencia de esa persona, no se necesita ninguna cualidad o alguna calidad específica respecto de ese autor, entonces puede ser cualquier persona. Esta persona puede realizar ese aporte financiero a la organización directamente o por medio de terceros, lo que se denomina el aporte directo o el aporte indirecto. Y pues nuevamente indico que como sujeto pasivo somos nosotros los de la sociedad. Y la sociedad pues lógicamente también en cabeza del Estado. El sujeto activo calificado pues en este delito es la seguridad pública. Acuérdense, hablábamos de la paz social, de la armonía, esa seguridad social que debe ser salvaguardada castigando todos estos delitos. Entonces, mis doctores, tiene varios verbos rectores, este delito posee varios verbos rectores, está proveer, recolectar, entregar, etcétera. Hay verbos rectores. Ustedes ya con la lectura que nos hizo Emperatriz se dan cuenta que se pueden realizar varias conductas, cualquiera de esas varias conductas, no tienen que ser todas obligatoriamente, sino cualquiera de ellas para que se logre materializar este delito. En este delito, mis doctores, es un delito de mera conducta, no admite la tentativa, no podría indicarse eventualmente que yo intenté aportar, pero no pude por circunstancias ajenas a mi voluntad. No, es un delito de mera conducta y los delitos de mera conducta, acuérdense, no admiten la tentativa. Entonces, no se podrá hablar de una tentativa de financiación del terrorismo, no. Tendrá que ser un delito en el cual se consuma con esa sola mera conducta, indistintamente que se logre o no el objetivo de la organización terrorista. Mis doctores, pregunta sobre este delito de 345, financiación del terrorismo y similares. ¿Qué preguntas tienen, doctores? ¿Ninguna? Bueno, entonces nos remitimos, por favor, al artículo 346, utilización ilegal de uniformes e insignias. Ojo, utilización ilegal de uniformes o insignias. ¿Quién nos lee ese artículo 346? Ulises, lo escucho. Artículo 346, utilización ilegal de uniformes e insignias. El que sin permiso de autoridad competente importe, fabrique, transporte, almacene, distribuya, compre, venda, suministre, sustraiga, porte o utilice prendas, uniformes, insignias o medios de identificación reales, similares o semejantes a los de uso privativo de la fuerza pública o de los organismos de seguridad del Estado, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses y una multa de 66.66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Parágrafo. Cuando la conducta sea desarrollada dentro de los territorios que conforman la cobertura geográfica de los programas de desarrollo con enfoque territorial, la pena se aumentará de 1/3 parte a la mitad. No entendí esta segunda parte, doctor. Listo, ya vamos a tratar de explicarlo pues, más ampliamente, Ulises. Pues, mis doctores, estos uniformes o estas insignias que utilizan los integrantes de la fuerza pública o eventualmente los integrantes de los organismos de seguridad del Estado son de uso privativo. Entonces, partamos de esa base, son de uso privativo. Y pertenece, ¿y por qué son de uso privativo, mis doctores, estos insignias o estos uniformes que utilizan la fuerza pública y los organismos de seguridad del Estado? Pues porque esto le permite a la comunidad distinguirlos de las demás personas, eso permite que la comunidad los identifique. Por eso mismo, por lo que son de uso privativo, precisamente para que la comunidad los identifique o los distinga de los demás miembros de la sociedad, pues precisamente se genera una situación de peligro para las personas que realizan estas acciones. Entonces, se pueden llegar a confundir. Entonces, esto es peligroso. Allá en lo que se denomina la memoria colectiva de la sociedad colombiana, o allá en la conciencia colectiva,
pues los uniformes y las personas que utilizan uniformes o las personas que utilizan estas insignias están directamente relacionadas con la fuerza pública y con los demás organismos de seguridad del Estado. Se castigan también otros comportamientos allá en ese artículo 346 del Código Penal. ¿Y cuáles son? Es casi que fingir pertenecer al organismo estatal. Portar estos uniformes o estos distintivos con fines pues eminentemente ilícitos. Nótese que esto en Colombia se presenta mucho por parte de los grupos al margen de la ley. Hay varios verbos rectores, o sea, tienen consagrados varios verbos rectores en este artículo. Aquí ya hablamos de importación, de fabricación, de transporte, etcétera. Ya nos amplía el campo de acción del delito. Entonces, es una conducta dirigida precisamente a eso. Como sujeto activo, pues cualquier persona puede llevar a cabo cualquiera de estas modalidades delictivas. Es un sujeto activo indeterminado, ojo, completamente indeterminado. Como sujeto activo, pues la sociedad, y también se podría colocar como sujeto pasivo, ojo, como sujeto pasivo del delito, pues estos organismos de seguridad del Estado, estos organismos de protección del Estado, que tienen la utilización o los cuales les es facultada la utilización de estos uniformes. Se protege la seguridad pública y comprende la utilización de ¿qué? De las prendas, de los uniformes o la importación o cualquiera de los verbos rectores que está consagrada la norma, de prendas, de uniformes, de insignias, de medios de identificación, que ya sean reales o de pronto lleguen a ser similares o semejantes a las que utiliza precisamente la fuerza pública o la que utilizan los organismos de seguridad del Estado. Básicamente, mis doctores, cuando se habla en este delito de fuerza pública, pues estamos hablando de las fuerzas militares y de policía, aunque se consagra inicialmente como policía, no, pero cuando este artículo habla de fuerza pública, hacemos relación a las fuerzas militares o de policía. Ya les indiqué que este delito trae consagrados varios verbos rectores. Como un elemento que trae también este delito es que no se necesita, o sea, se necesita básicamente que la persona que comete el delito no tenga permiso, no tenga ese permiso para portar esta clase de uniformes o de insignias o de distintivos. Entonces no debe existir ese permiso. Esta conducta siempre será dolosa, no podrá hablarse de esta conducta culposamente, sino siempre hablaremos de dolo. Esta también es un delito de mera conducta. No, en este caso, mis doctores, sí hablamos de un delito de resultado. Es un delito de resultado, sí admite, ojo, sí admite la modalidad de tentativa. Y lo que indicaba Ulises, pues trae un agravante, básicamente un agravante, cuando dice este artículo 346, o sea, un agravante, espérenme a ver. En el parágrafo adicionado por el artículo 7º de la ley 1908 del 2018, dice cuando la conducta sea desarrollada dentro de los territorios que conforman la cobertura geográfica de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Entonces, mis doctores, como un programa estatal para que busca o el objetivo es incentivar el desarrollo económico de algunas y de algunos territorios que han sido objeto a lo largo de la historia, ha sido objeto de un conflicto armado interno o de la operatividad de grupos al margen de la ley o grupos de delincuencia organizada. Esto es, algunos territorios o algunas partes de nuestro territorio nacional han sido históricamente afectadas por la injerencia de algunos grupos al margen de la ley o de unos grupos terroristas o de grupos de delincuencia común. Entonces se crean estas especies de programas, estos programas para que estas regiones pues salgan adelante, para tratar de
de compensar el atraso que ha generado precisamente para los pobladores de estas partes del territorio, el atraso que genera que su territorio sea víctima de esta clase de actos violentos. Entonces, estos lógicamente tienen que estar previamente determinados por el gobierno, donde se lleven a cabo estos planes de desarrollo con enfoque territorial, pero una vez se ha sido identificado y ha sido individualizado el espacio de territorio en el cual se va a llegar a efectuar este programa de desarrollo, si la conducta desplegada por las personas se realizara en alguna de estas fracciones del territorio, pues tendrá una pena un poco más alta. Entonces, esto pues como para tratar a Ulises de indicarle que existen esas especiales facciones de nuestro territorio en los cuales históricamente han sido objeto de violencia y pues se busca precisamente un desarrollo por parte de las personas que integran este territorio. Ulises, lo escucho. No, doctor, ya me quedó claro, ahora sí. Vale, perfecto. Entonces, alguien distinto a Ulises que nos lea el delito de amenazas. Ojo, amenazas, teniendo claro, mis doctores, que, ojo, no perdamos nuestro norte al indicar que todavía estamos en los delitos contra la seguridad pública, contra la seguridad, no contra la seguridad individual, mis doctores, sino contra la seguridad pública. Juliana, te escucho, delito de amenazas. Entonces, amenazas. El que por cualquier medio atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o institución con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella, incurrirá por esta sola conducta en prisión de 4 a 8 años y multa de 13.33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si la amenaza o intimidación recayere sobre un miembro de una organización sindical, un periodista o sus familiares, en razón o con ocasión al cargo o función que desempeñe, la pena se aumentará en una tercera parte. Listo, gracias. Nótese, mis doctores, que en este delito valga hacer algunas precisiones. Inicialmente, pues, este delito busca proteger la seguridad personal de quienes son víctimas de esas amenazas directas o indirectas. ¿Y cómo se pueden manifestar esas amenazas? Pues mediante, eventualmente, se puede presentar de muchas formas, pero como la más común son afirmaciones, son expresiones, son representaciones simbólicas y que pueden llegar a representar daños futuros si no se cumplen algunas exigencias, pues en virtud de las amenazas. Esas amenazas deben ser idóneas, deben ser realizables, deben ser eventualmente, o podría utilizar una alocución, debe ser creíble las amenazas. Y pregunto, mis doctores, ¿qué consideramos que es una amenaza? Pues se tiene, mis doctores, acorde con el diccionario, con los diccionarios jurídicos, pues amenazas se podrán tener como manifestaciones que formula una persona con el objeto de hacerle saber a otra que intentará causarle un daño. Y este daño será causado en su persona o en sus bienes. Nuestro legislador, pues, ha consagrado o ha ubicado, ubicó específicamente la conducta de amenazas dentro de los delitos que afectan la seguridad pública. Y nótese, mis doctores, que es necesario, siempre es necesario, tener en cuenta lo siguiente, mis doctores, que esa conducta, son varios los verbos rectores que se pueden llegar a realizar o a desplegar para estar incurso en el delito de amenazas. Inicialmente hablamos de atemorizar y podríamos indicar como atemorizar, pues básicamente esa acción de causar miedo o esa acción de causar temor. Lo mismo amenazar, que es esa expresión de causar a la víctima en un futuro próximo un daño grave. Es eso, es esa expresión de causarle a la víctima en un futuro un daño grave. Entonces se pueden dar a esos dos elementos, pero también es necesario indicar, mis doctores, siempre que lo que busca o lo que se castiga precisamente, o una de las exigencias que trae este artículo de amenazas, es causar alarma con el propósito
O sea que la persona que va a cometer o que está cometiendo o que ha cometido el delito de amenazas tiene un propósito y ese propósito se tiene que demostrar con base en pruebas. Dice con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de ella. Entonces es uno de los elementos que se exige en este delito. Entonces, ¿qué pasaría, mis doctores, si les pregunto, en un caso hipotético, yo realizo la siguiente afirmación para que lo pensemos, démonos 5 minuticos para pensarlo. Yo llamo a una víctima que tengo debidamente o previamente individualizada, la tengo identificada esa víctima, la llamo, esa víctima me conoce y la llamo y le digo, bueno, tiene el resto del día para depositarme 1.000.000 de pesos o depositar en mi cuenta o en la cuenta de un tercero o realizar un giro por valor de 1.000.000 de pesos, so pena de atentar contra su vida o so pena de atentar contra la vida de integrantes de su familia. Esa es la conducta que estoy realizando. Entonces, pensémoslo si eventualmente esa conducta, esa acción se puede llegar a tener como unas amenazas o si no, como otro delito o si no es considerada ningún delito. Démonos 5 minuticos y en 5 minuticos me van alzando la mano y les concedo el uso de la palabra. 5 minuticos, doctores.
Bueno, mis doctores, los escucho. En ese caso hipotético, en ese ejemplo, ¿de qué delito estaríamos hablando? ¿Quién quiere, pues, tomar la palabra y exponernos su punto de vista con relación a ese caso hipotético? Dana, te escuchamos. Doctor, bueno, en este caso pues estoy entre, bueno, lo de la amenaza, pero también me cuadra con lo del delito de extorsión, que Préndeme dice la cámara, que, Dana, por favor. sí, sí señor, con el delito de extorsión, que básicamente dice que constriña a otro a hacer, en este caso pues hacer de entregar el dinero, en este caso, pero con la circunstancia de agravación del numeral tercero, que es que ese constreñimiento incluye la amenaza de lesionar, en este caso, o causar la muerte a un tercero o a un familiar. Pero entonces, Dana, con base en tu respuesta, ¿es extorsión o es amenaza? ¿O son las dos? Extorsión con el agravante del numeral 3. O sea, diríamos que es una extorsión agravada. Listo, Dana, gracias. ¿Qué nos dice Daniela Michel? No, Dana Michel no, es que nos dice María Realpe. Buenos días, doctor. Buenos días. Yo también estoy de acuerdo con Dana, que es una extorsión, y pues porque la palabra constreñir dice que es llevar a una persona a actuar en determinada forma en contra de su voluntad. Entonces sería más como la extorsión. Listo, María, una pregunta. ¿Por qué no son amenazas? Pues es que lo lleva a realizar algo. Sí están amenazando la vida de la familia y obviamente la propia. Pero lo está obligando a hacer algo, entonces sería para mí más como extorsión. Claro, pero entonces la respuesta está buena, pero lo que yo quiero saber es ¿por qué tú consideras que no son unas amenazas? Nótese, María, que el mismo artículo te lo dice, pero ya ahorita lo haremos. ¿Qué nos dice Sofía? Profe, respecto a por qué no es una amenaza, sería porque el simple hecho de que tiene que causar sobre la comunidad. Claro, está aquí en un presupuesto, si pues dijéramos que lo está haciendo para burlar a una comunidad de comerciantes como salió hace días en las noticias, entonces ahí sí estaría aterrizando toda la comunidad, pero no estamos hablando de, no podemos presumir eso, entonces no estaríamos hablando de amenaza porque no está causando zozobra en toda la comunidad. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice Juliana? Yo diría que no son amenazas porque la extorsión establece que debe obtener un provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito. En el de amenaza no se estipula en el artículo que haya ese beneficio. En cambio, aquí sí habría el tema económico. Listo, perfecto. Arturo. Profe, pues yo considero que no son amenazas porque hay un propósito económico. Sí, básicamente, y está bien, pero básicamente mis doctores no son amenazas porque lo que busca el perpetrador del delito, como lo dice Arturo, es un beneficio económico. Él no está buscando causar alarma o causar zozobra o causar terror en la población o en un sector de ella. Entonces, es esa la razón, mis doctores, por las cuales esa conducta no se puede tener como una amenaza. Miren, y a dónde, y es bueno que lo tengamos claro porque a veces mis doctores, cuando escuchamos eso, lo primero que no, es que usted lo voy a denunciar por el delito de amenazas. No, señor, amenazar a otra persona no es un delito de amenazas. Ya cuando se busca o la prueba nos indica que el propósito es causar esa alarma o esa zozobra o ese terror en la sociedad o en parte de la sociedad, si hablaremos de amenazas. Pero lo que viene al cuento en derecho penal es que no todo lo que para la gente del común son amenazas,
para nosotros los penalistas lo son. Para nosotros los penalistas, lo que busca el perpetrador del delito de amenazas es precisamente causar esa zozobra o esa alarma o ese terror en la población. Entonces, son distintas las concepciones, mis doctores, que se tienen entre las amenazas para la gente del común y las amenazas para nosotros los estudiosos del Código Penal. ¿Qué nos dice Ulises? Doctor, tal vez por lo que usted nos acaba de compartir, es que la Fiscalía usa o asiste a los denunciantes para que se efectúe en este caso en particular, la entrega del dinero para que se configure el delito de extorsión, ya que es un delito de resultado. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? Pero mírese lo siguiente. Mírese lo siguiente, básicamente lo que dice Ulises es ¿por qué cuando se da una extorsión montan un operativo, digamos, montan un operativo para capturar a las personas en el preciso momento en que están entregando los bienes? Básicamente es para eso, para que se dé la extorsión, por lo menos la extorsión tentada, porque nótese que este nunca será consumado porque los malhechores nunca pudieron hacer uso del beneficio o el económico. Pero básicamente es para eso, Ulises, para que por lo menos hablemos de una extorsión tentada, Ulises. Ahora, otra observación, doctor, que esto es un caso, de hecho, de los nuevos delitos que están saliendo a nivel cibernético. Y es que desde las cárceles están utilizando mensajes de texto amenazantes o intimidantes, digámoslo así, para que la gente consigne en cuentas Nequi, DaviPlata. Nunca utilizan cuentas bancarias, sino cuentas de movimiento rápido, que usted crea una cuenta a través de un número de celular, usted puede ir a retirar ese dinero, la cuenta no está a nombre de X persona, retira ese dinero y usted simplemente, pues lo amenazaron, dio dinero a causa de esa amenaza, pero no existe realmente a quién amenazó, no saben quién fue el que amenazó. No se puede realizar como una trazabilidad de la amenaza, ver cuál es el origen de esa amenaza. Correcto. Pero eso más que todo, entonces ya no le digamos amenaza, sino es una extorsión. Eso es el típico caso de una extorsión. En ese caso se configuraría. Sin embargo, vuelvo y repito lo que usted dijo al principio, hay muchos de los delitos que aún no están contemplados dentro de la norma y que están surgiendo a través de esta nueva realidad. Sí, señor. ¿Qué nos dice Arturo? No, profe, ya. Se me quedó la mano Listo, levantada. mis doctores. Entonces dejemos ahí, mis doctores. Les deseo un feliz resto de día muy próspero y muchas gracias por su asistencia. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, doctor. Perfecto, Sarna.